que consistían todas ellas convergentemente en un pedido de perdón. Este documento fue muy discutido y es muy discutible, pero en particular quienes siempre pretenden más, en desmedro de la Santa Madre Iglesia, pedían específicamente que se pidiera perdón por la Inquisición. Y el Papa Juan Pablo II respondió que no se debía pedir perdón por la Inquisición. Pero para dar una respuesta más específica es que organizó este libro, que es un libro de casi 1000 páginas, y en el cual se llega a esta conclusión, textualmente leída. A la vista de estas investigaciones, la Inquisición está muy lejos de ser como opinan los enemigos de la Iglesia. De manera que es legítima esta primera afirmación. Existe una leyenda negra contra la Inquisición, y en particular contra la Inquisición española, y esta leyenda negra ha sido prolijamente refutada, aún por la misma Santa Sede, que ha tomado la precaución, el recaudo, como les digo, de elaborar esta obra monumental, esta obra colectiva, con específicas refutaciones a otros tantos errores que desde hace muchísimo tiempo se viene diciendo en contra de la Inquisición. Segunda afirmación. Existen documentos para conocer la verdad una vez disipadas las sombras de las leyendas negras. Aún para aquellos que suelen asociar historia con documentalismo o historia con papelismo, aún para aquellos, aún para los más exigentes, los documentos son apabullantes. Hay expedientes, hay memoriales, hay libros de pleitos, hay cartas de los inquisidores, hay informes médicos, un conjunto archivístico, o como decimos un poco técnicamente, un conjunto heurístico, es decir, de material calificable y catalogable, que permite conocer la verdad acerca de la Inquisición y, repito, particularmente de la Inquisición española. De modo que una segunda afirmación preliminar sería esta. No estamos huérfanos de documentación, no estamos huérfanos de material archivístico para poder conocer la verdad sobre la Inquisición. Una tercera afirmación sería acerca de la existencia de los llamados lugares comunes en contra de la Inquisición y, repito, en particular de la Inquisición española. La denominación pertenece precisamente a uno de los defensores objetivos del Tribunal de la Inquisición, que es Vicente Palacio Atar. Palacio Atar ha hecho precisamente un prolijo enunciado de los distintos tópicos o clichés o lugares comunes, y uno por uno los ha ido descalificando de una manera certera. Por ejemplo, el lugar común según el cual la Inquisición obligaba a todo el mundo a ser católico, o aplicaba tormentos horribles, o encarcelaba a las víctimas en prisiones lúgubres, o realizaba o incitaba matanzas en masa, o ahogaba el pensamiento, o era, como dicen popularmente, un instrumento del curerío, de los sacerdotes, para mantenerse férreamente en el poder, o el lugar común tantas veces repetido, según el cual la Inquisición era odiada por el pueblo. Todos estos lugares comunes veremos después que son falsos, pero por poner el caso del último de los lugares comunes enunciados, digamos que no fue odiada por el pueblo la Inquisición, y hasta tal punto no lo fue, que cuando se suprime por fuerza de determinadas circunstancias, se tiene que sustituir este noble tribunal por los llamados tribunales protectores de la fe, precisamente para apaciguar la tempestad del pueblo que pedía, que rugía, que clamaba por el Santo Oficio, el tribunal, aquel que le aseguraba la convivencia y la pacificación social. Una cuarta afirmación preliminar podría ser la siguiente. Hay razones y hay justificaciones, tanto teológicas como eclesiológicas como jurídicas, que hacen perfectamente congruente y perfectamente comprensible y perfectamente lícita
la existencia de un tribunal como el Tribunal de la Santa Inquisición. Pero la principal de estas razones que legitiman y que convalidan la existencia de la Inquisición es que en una sociedad católica la herejía es el mal social por antonomasia. La herejía es el crimen gravísimo. No es cualquier mal o cualquier crimen, es el crimen, es el mal. Y por lo tanto, en una sociedad cristocéntrica, en una sociedad edificada y vertebrada sobre el magisterio de la Iglesia, a la Iglesia le correspondía el descubrir, el denunciar, el detectar la herejía, esto es propiamente la Inquisición en sentido literal, y al poder político, que entonces y afortunadamente no se concebía de espaldas al poder religioso, sino en mancomunión convergente y en concordia y en armonía, al poder político, le correspondía el castigar, el sancionar la acción propiamente punitiva contra este delito mayor que era el delito de la herejía. Una quinta afirmación preliminar sería saber que la Inquisición funcionaba con un inquisidor general a la cabeza, cuya autoridad máxima reposaba en la figura regia, en la figura del rey, subordinada a la figura real, a la figura pontificia en materia doctrinal. Pero por encima del gran inquisidor general estaba el Consejo Supremo, los tribunales permanentes, los llamados tribunales volantes, aquellos que acudían a aquellos sitios en los que se detectaba una herejía o en los que se conjeturaba o se presuponía la existencia de alguna heresiarca, y un sinfín de funcionarios auxiliares, desde peritos, calificadores, hasta capellanes, pasando por médicos, alcaides, porteros, barberos, e incluso los familiares de aquellos que eran detenidos. Con esta quinta afirmación, lo que quiero decirles es que la Inquisición no era un acto de locos o de sanguinarios o de personajes crueles, sino que era una institución orgánica, jerárquica, estructurada de manera tal que todo, absolutamente todo en ella, funcionaba elásticamente y armónicamente. Por ejemplo, hemos de decir que no se aceptaban denuncias anónimas, no bastaba con una sola denuncia para inculpar a alguien, nadie podía ser detenido sin la existencia de una prueba real y objetiva, se castigaba a los denunciantes falsos y todos, absolutamente todos, tenían la posibilidad de defenderse. La sexta afirmación preliminar que quiero hacer, y no teman que son solamente 7 las afirmaciones preliminares, es que los castigos que este tribunal imponía no eran necesariamente castigos mortales, ni eran necesariamente castigos corporales. Había penitencias, había ayunos, había peregrinaciones, había destierros, el uso del famoso San Benito, y por supuesto también había multas y prisiones o confiscaciones de bienes. Existía, claro, la pena de muerte, que se aplicaba principalmente en 3 casos: en el de aquellos herejes que no se retractaban, contra aquellos que desconocían el error una vez probado, o contra los reincidentes, técnicamente llamados relapsos, es decir, aquellos que una vez probada la herejía, la seguían difundiendo. La séptima y última afirmación preliminar que he de hacer, para ingresar luego en un tema más medular, es respecto de los frutos del Tribunal de la Inquisición. Hemos de decir aquí que la Inquisición, en España principalmente, sirvió para afianzar la unidad espiritual, para sanear la moral social, para combatir las hechicerías, las supersticiones, los llamados iluminados o alumbrados o falsos mesías, desenmascaró a muchísimos falsos profetas, impidió, y lo subrayo, las matanzas revanchistas, impidió incluso la aparición de aquellos aparicionistas fáciles y prontos para visiones frente a los sobrenaturales,
De manera tal que la abolición del Tribunal de la Inquisición, desde este punto de vista, no significó ningún bien, sino que contrariamente acabó con estos bienes, y muy particularmente con estos bienes aquí en España. Hechas estas 7 afirmaciones preliminares, a modo de un didáctico introito, me permitirán entonces que vayamos al análisis de algunos de estos lugares comunes que se vienen repitiendo con insistencia en contra de la leyenda de la Inquisición y de la Inquisición española. El primero de estos lugares comunes es el que sostiene que la Inquisición forzaba la conciencia. ¿Quién no escuchó alguna vez la acusación lanzada contra la Inquisición? Tiranizar las conciencias. ¿Qué decir contra este lugar común? La jurisdicción de la Inquisición se limitaba a los católicos, a fin de que no apostatasen, puesto que antes decíamos que en una sociedad cristocéntrica, sacrilegio, blasfemia, herejía, apostasía son considerados crímenes mayores, crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, lo que castigaba no era la profesión de una fe distinta a la fe católica, sino la llamada herética para velar, es decir, la traición a la fe católica, la traición a la fe verdadera o la apostasía respecto de la fe verdadera. Por eso no se procedió, por ejemplo, contra los indios americanos, expresamente quedan excluidos de la acción inquisitorial, así como quedan expresamente excluidos de la acción inquisitorial los protestantes. En las instrucciones dadas a los inquisidores de Indias, en el año 1569, se establece expresamente, respecto del funcionamiento de la Inquisición de América, en la instrucción número 36, que los indios han de estar exentos del Tribunal de la Inquisición. En cuanto al estatuto que debía regir para con los protestantes, en España quedó fijado en un capítulo inquisitorial del año 1628. Se dice así, con sensatez, que mientras los protestantes no den escándalo, no han de ser maltratados, han de ser sometidos al Tribunal de la Inquisición, que no se los debe obligar a ingresar en las iglesias católicas, ni siquiera se los debe obligar a hacer la reverencia al Santísimo Sacramento en las calles, y se les permitirá tener todo tipo de literatura mientras sean de uso privado. La sociedad es, insisto, jerárquicamente católica, hegemónicamente católica, y por lo tanto se admite la existencia particular de otras confesiones, pero no la promoción pública, impune e indiscriminada del error y de la herejía, como ocurre desdichadamente en nuestros días. Tampoco se castigaba a los judíos ni se castigaba a los moros, es decir, la Inquisición no tenía jurisdicción de ellos. Pero sí, en cambio, se castigaba a los falsos conversos, aquellos que procedían de otras religiones, ya sea el caso de los marranos o el caso de los moriscos, según procedían del islamismo o del judaísmo, y si esas conversiones eran falsas, o eran insidiosas, o eran maliciosas, pues entonces sí se las castigaba. Pero si no, no había jurisdicción sobre ellos. Vayamos a un segundo lugar común, tal vez posiblemente el más repetido de todos, el que asegura la existencia de crueles tormentos, de cárceles horribles y de matanzas en masa. ¿Será posible alguna vez decir la verdad sobre esto? ¿Será posible alguna vez dejar de lado los prejuicios? ¿Será posible alguna vez acercarse con serenidad y con objetividad a este tema? Me pregunto todavía más, en un tiempo que se cree exento de todo prejuicio y de todo tabú, ¿cómo es posible que todavía exista este prejuicio y este tabú? ¿Cuál es el de hablar acerca de la verdad de la Inquisición, específicamente de este tema? Aclarémoslo. Todos los tribunales medievales europeos aplicaban castigos corporales.
estaba dentro del sistema procesal y penal vigente. Pedir que la Inquisición se sustrajera a su tiempo es pedir lo que llamamos técnicamente una ucronía, es decir, algo que está fuera de Cronos, algo que está fuera del tiempo, o pedir una utopía, algo que está fuera del espacio. Los tribunales usaban el tormento con toda naturalidad, y algunos, especialmente tormentos sangrientos, como era el tormento del fuego. La Inquisición no rechazó la tortura como método procesal, pero prohibió y cumplió la prohibición aquellas torturas que ocasionaban derramamiento de sangre, aquellas que provocaban mutilaciones o aquellas que provocaban daños físicos irreparables. Si se me permite aclarar este tema tan escabroso, diría que solo permitía aquellas torturas que causaban un dolor agudo, momentáneo, pero sin daño permanente y sin secuelas permanentes. Incluso, si se me permite detallar todavía más este tema tan intranquilizante, les diré que la Inquisición tenía previsto el uso solo de 3 torturas. La del cordel, que consistía en apretar el brazo con unos anillos; la del agua, el caso famoso del prisionero tendido sobre un potro de madera que le arrojaban agua, provocando una sensación de asfixia o de ahogo; o la garrucha o izamiento, por la cual se suspendía al preso de los brazos y se lo dejaba caer con violencia casi hasta el piso. Por cierto que no estamos hablando de masajes terapéuticos, estamos hablando de torturas, y cualesquiera sean ellas, resultan ante la sensibilidad nuestra poco gratas y poco confortantes, y hasta, como les decía recién, intranquilizantes con solo mencionarlas. Pero también aquí hay un error común, y es creer que toda contención física es tortura, que toda acción física sobre un delincuente equivale a una tortura. Por eso Santo Tomás, en el Tratado de la Justicia, en la cuestión 15, artículo 2, introduce algunas consideraciones casuísticas sobre este tema de los castigos corporales, y el Papa Inocencio IV le dedicó una bula llamada Ad Extirpanda, precisamente a considerar aquellos casos legítimos de aplicación de sanciones corporales o de sanciones físicas. Prudentemente, el Papa Clemente V, en otra bula posterior a la bula Ad Extirpanda, llamada esta Multorum Querella, decidió proscribir algunas consideraciones de la bula anterior del Papa Inocencio IV, por juzgar que podía dar lugar a algunos excesos o algunas manifestaciones desencaminadas o algunas aplicaciones poco venturosas. De manera tal que sobre este tema de la tortura es mucho lo que cabría decir, entre otras cosas las que estamos diciendo. Pero algo más. No todos los procesados sufrían las penas del tormento. Era el último recurso de la prueba cuando el examen resultaba insuficiente. Y créase o no, del estudio de los procesos realizados en España originalmente, se puede deducir con seguridad que no se usó la tortura durante los primeros 10 años de funcionamiento del Tribunal de la Inquisición. Se usó después y en limitadas circunstancias. Y se usó además con algunas condiciones muy precisas. Se prohíbe la repetición de la prueba aflictiva, primera condición. Se requiere la presencia de un médico, segunda condición. Y tercera condición, se obliga a estar presente a los jueces. Lo que estoy queriendo decir es que la Inquisición introdujo una serie de ventajas que hoy llamaríamos humanitarias respecto de las desventajas visibles y palpables de otros tribunales procesales de la época. Si establecemos una comparación entre lo que sucedía en la España inquisitorial católica y la Francia que castigaba, por ejemplo, el crimen de alta traición, hirviendo vivo al traidor,
o lo que sucedía en Inglaterra, que se aplicaban mutilaciones o se descuartizaban a los reos. Si comparamos estas medidas con las disposiciones de San Juan de Capistrano, que siendo el inquisidor declaró abolida para siempre la tortura y declaró también solemnemente que la tortura no debía aplicarse, si comparamos, digo, ambas posiciones, la de la católica España y la de la protestante Inglaterra, veremos que las diferencias son muy notorias y queda muy bien parada la acción humanitaria y la acción dadivosa de la Iglesia Católica, dispuesta siempre a mitigar las penurias y dispuesta siempre a considerar la dignidad criatural del hombre. En cuanto a las famosas cárceles, hemos de decir que eran piezas altas, sobre bóvedas, con luz, secas. Hay estudios que se han hecho de reconstrucción histórica que permiten conocer cómo era el sistema penitenciario inquisitorial español. Se sabe que había celdas individuales, celdas plurales, que los penados tenían camas, podían contar con sábanas, con mantas, con almohadas, que había una cantidad de utensilios indispensables. Se conocen los libros de raciones con anotaciones minuciosísimas acerca de la alimentación y de las condiciones sanitarias. Se sabe también por estos mismos libros que hubo quejas frente a los alcaides y que las quejas fueron atendidas y los excesos fueron sancionados. Y si, por ejemplo, leemos el tan importante libro de Jean Dimont, Proceso contradictorio a la Inquisición española, pues allí encontraremos una gran cantidad de documentos a propósito de estas reconstrucciones del sistema penitenciario inquisitorial, que le permiten deducir a Jean Dimont que con razón, muchos presos de la época se hacían pasar por herejes para que los trasladaran a los presidios de la Inquisición. Vuelvo a repetir, como en el caso de la tortura, no estamos hablando sino de acciones punitivas y que por lo tanto tienen que herir nuestra sensibilidad. En este caso no estamos hablando de hoteles 5 estrellas, estamos hablando de cárceles para tener en ella a herejes, criminales y todo tipo de apóstatas o de sacrílegos o de blasfemos. Pero hecha esta aclaración, hecha esta advertencia, se nos permitirá también aclarar que las cárceles de la Inquisición no eran lo que los enemigos hasta el día de hoy siguen insistiendo en mostrar, verdaderos reductos infernales o verdaderas mazmorras en las cuales se desfogaban las pasiones más bajas o en las cuales se envilecían quienes allí permanecían. Me dirán ustedes, y estoy pronto a admitirlo, que la naturaleza humana es la misma en todos los tiempos y que por lo tanto las debilidades acechan y que se puede admitir, se debe admitir que algunos excesos o algunos abusos hayan circulado en estas cárceles o en estos tribunales, y por supuesto que estamos pronto a admitirlo, puesto que estamos pronto a admitir el pecado original y las consecuencias del pecado original sobre la naturaleza humana. Vayamos a la tercera de las afirmaciones recurrentes, o como Palacio Attar lo llama, tópico o lugar común. Las llamadas matanzas en masa. Esto ha sido aquí en España principalmente un invento de Juan Antonio Llorente en su tristemente famosa Historia crítica de la Inquisición española, pero el mismo Llorente es contradictorio y trae cifras que suelen ser incongruentes, porque de acuerdo con las cifras de Llorente, la Inquisición debió matar o un mínimo de 53 herejes por día o un máximo de 887 por año. En fin, en esta cuestión de las cifras rige ese prurito de la cuantofrenia del que habla Sorokin y que es uno de los puntales del lavado de cerebro colectivo.
Recuerden ustedes, y me permitirán el paréntesis, recuerden ustedes que una ideología se impone cuando se dan 4 pasos. El primero es el reduccionismo, la realidad se reduce a un solo punto. El segundo es la dialectización, la realidad se presenta dialectizada, con un polo positivo que no es tal y uno negativo que tampoco es tal. Sobre el reduccionismo y la dialectización actúa el emocionalismo, la realidad se presenta considerada no racionalmente, sino emocionalmente, y finalmente viene la cuantofrenia o la magia de la cifra, que es el invento de un dígito a partir del cual, tornándose inamovible el mismo, nadie puede discutir más nada. Los argentinos tenemos al respecto un ejemplo tristísimo de la aplicación de estos pasos ideológicos con el caso de los desaparecidos, que se ha establecido dogmáticamente que alcanzan una cifra de 30.000. Se ha comprobado ad nauseam que no son 30.000, pero la cifra sigue girando y rondando, y que la niega sea anatema. O en el orden universal, la otra mítica cifra de los 6 millones, probada hasta el hartazgo como falsa, y aquel que la niega también corre el riesgo, y vaya que corre el riesgo, de poder terminar en los tribunales por negarse al mito cuantofrénico, al mito numerolátrico impuesto por la modernidad. No hace mucho, aquí Pedro Varela ha padecido precisamente una situación de acoso que se reitera en él, entre otras razones por negarse a aceptar este dígito prefabricado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Tribunal de la Inquisición pasa exactamente lo mismo. Se han establecido dígitos falsos y entonces no hay forma de acabar con la falsedad de estas cifras, porque ellas representan no un número, sino un dogma. Al respecto ha sido Alfonso Junco, en su tan importante libro Inquisición sobre la Inquisición, publicado en México en 1949, el que dijo grandes verdades, verdades de apuño, respecto de las mentiras desparramadas por Llorente. Tengo aquí un fragmento de la obra de Junco que dice así: el fraude, la arbitrariedad, el absurdo capricho presiden toda esta hidrópica contabilidad de víctimas ilusorias. Disponiendo Llorente de copiosísimos archivos inquisitoriales, pudo y debió atenerse a los documentos, solo llenando con aproximaciones algunos huecos posibles. Pero hizo todo lo contrario, arrumbar los papeles y entregarse a antojos delirantes. Exactamente lo que decíamos antes en algunas de aquellas aclaraciones preliminares que yo les ofrecía. Se descarta el material documental, se descarta el material archivístico y se echa a mano de fabricaciones intelectuales casi siempre delirantes o capciosas o maliciosas o prejuiciosas, o todo esto junto, que ya es decir bastante. En cuanto al cuarto lugar común sobre la Inquisición, es aquel que consiste en decir que la Inquisición ahogaba el pensamiento. Pues en España la Inquisición coincide con el Siglo de Oro. Es decir, que si tuviéramos que volver a pedir o a reclamar o a exigir o a requerir un nuevo Siglo de Oro, y la condición fuera que volviese el Tribunal de la Santa Inquisición, pues ya mismo, les confieso, me estaba probando algún capuchón de verdugo, puesto que el Siglo de Oro español ha sido uno de los siglos más augustos que ha conocido la humanidad. Es uno de los tiempos durante los cuales se escribió más y mejor que nunca. La lista de 118 hombres de letras castigados por la Inquisición que trae Llorente es falsa. Por ejemplo, en esa lista aparece Mariana, Bartolomé de las Casas, Balboa, que no tuvieron absolutamente nada que ver con el Tribunal de la Inquisición. Otros que aparecen, como Juan de Ávila, o José de Sigüenza, o Sánchez Bercial, o fueron absueltos, o en el caso de este último, murió antes y jamás fueron molestados por la Inquisición. La misión de la Inquisición no consistía en reprimir el pensamiento, sino el pensamiento heterodoxo. Y ciertamente ha habido algún caso desdichado
que merecería un tratamiento aparte, pero que lo quiero mencionar, porque al igual que en el caso de las torturas, o al igual que en el caso de las muertes, hemos de ser y de procurar ser en esto intelectualmente honestos, hubo algún caso, digo, en el que la Inquisición no se portó particularmente ecuánime. Posiblemente sea este el caso de Bartolomé Carranza, que se había desempeñado como inquisidor en Inglaterra y que fue uno de los teólogos del Concilio de Trento. Encontraron algunas proposiciones censurables en su catecismo, esto ocurrió en el año 1558, y lo acusaron injustamente de haber mantenido vinculación con los protestantes. Le iniciaron un proceso que resultó interminable, y el Papa San Pío V dijo de él: fue censurado con poca caridad y aún con malignidad. Y por lo tanto el Papa decidió absolverlo. Es importante ver el pecado, ver al pecador y también ver la redención, la compensación y la restitución del honor, en este caso. Pero, insisto, una vez más, la naturaleza humana es frágil, es débil, la inclinación hacia el mal la tenemos todos y por lo tanto no podemos desechar estas inclinaciones al mal o estas fragilidades o estas debilidades o estas vulnerabilidades de conducta en ciertos inquisidores en algunos periodos en los cuales se desarrolló este tribunal. Ahora bien, también en esto quiero hacer una advertencia. Hay que entender, por aquello que dice Belloc, no es historiador el hombre que no sabe responder desde el pasado. Hay que entender que el suspicaz recelo ante cualquier heterodoxia era el efecto lógico en toda la Europa ganada por la Reforma Protestante, era el efecto lógico de la invasión de una herejía. La vigilancia inquisitorial tenía un sentido, tenía una razón de ser. No solamente por lo que decíamos al principio, de que la herejía era el mayor crimen en una sociedad cristocéntrica, sino porque la herejía estaba en plena expansión. La Inquisición no paralizó en absoluto esa espléndida floración mística que hubo en España, pero sí se controló, y gracias a Dios, a los llamados alumbrados o iluminados o videntes. En cuanto a las prohibiciones de libros, sobre la cual también tanto se ha dicho, no fue una invención de la Inquisición, era otra práctica corriente en toda la época. El primer índice de libros prohibidos lo preparó la Universidad de Lovaina en 1546, después hubo otro índice preparado por la Universidad de París, y algunos reclamos excesivos en la materia, como el que hizo, por ejemplo, Fray Alonso Girón, que quería prohibir todos los comentarios bíblicos y todos los libros espirituales. Tal vez este hombre era un visionario, no lo sabemos, pero lo cierto es que en la época se consideró, no sin razones, que lo de Girón era desmedido y desmadrado, y por lo tanto la Inquisición le dijo nones, y fueron desechados los argumentos de Fray Alonso. El famoso índice de Valdés del año 1559 fue mucho más benévolo que el conjunto de índices realizados por las universidades, en especial el índice realizado por la Sorbona en 1558. Don Marcelino Menéndez y Pelayo, en la famosa historia de los heterodoxos españoles, se rasga enérgicamente las vestiduras ante este lugar común, tan luego él, lector de todo lo humano y lo divino escrito, proferido sobre la tierra, y dice don Marcelino: 100 veces lo he leído por mis ojos, y sin embargo no me acabo de convencer de que se acuse a la Inquisición de haber puesto trabas al movimiento filosófico y habernos aislado de la cultura europea. Y entonces trae una minuciosa lista de todos los libros de lectura permitida en la España inquisitorial, lista que es fácilmente contrastable con las mentiras comunes y corrientes acerca de otras tantas y presuntas prohibiciones. El quinto lugar común, que se suele repetir, es que la Inquisición era un instrumento del clero para asegurar su dominación. En realidad,
fueron los sacerdotes, fueron los religiosos, fueron los hombres de iglesia los que más trabajo le dieron al Tribunal de la Santa Inquisición y los que proporcionaron mayor número de contingentes a sus cárceles, o por lo menos a sus tribunales. Todavía hacia los años 1812 y 1813, cuando se debatía en las Cortes de Cádiz el proyecto de abolición de la Inquisición, un clamor extenso se alzó contra los abolicionistas, que solo por 30 votos lograron su propósito. Y para calmar el estado de agitación popular, tuvieron que establecer, como decíamos al principio, los tribunales protectores de la fe. Hubo un general consenso entre los hombres de la época en aceptar la Inquisición como un instrumento apto y justificadísimo para defender la fe, puesto que la fe era lo más importante que se tenía, puesto que la fe es lo más importante que tenemos. Hemos hablado entonces de 7 premisas necesarias para poder comprender este tema. Hemos analizado un par de lugares comunes. Sería ahora conveniente tomar algunos ejemplos concretos, por lo menos para que a través de estos ejemplos concretos se pueda advertir hasta dónde ha llegado la acción deletérea de la leyenda negra o de la mentira organizada o del trabajo ideológico de penetración y de captación. Primer ejemplo. Hay un famoso historiador medievalista llamado Le Goff, que es muy citado, recurrentemente leído, que ha escrito, entre otros libros, uno que se llama La civilización del Occidente medieval. Este afamado medievalista, para que ustedes se den una idea, fue el asesor de la película El nombre de la rosa, lo cual no habla bien del medievalista, sino más de la película. Pero en uno y otro caso habla del prestigio y de la fama mundano del cual este hombre goza. Pues bien, en este libro, de este mundano y prestigioso Le Goff, su autor nos dice lo siguiente, y les pediría la benevolencia de escuchar el texto. Los dominicos y los franciscanos son símbolos de la hipocresía. El hombre empieza diplomáticamente, como ustedes ven, a petición de principios férreamente acristianada. Los primeros, es decir, los dominicos, inspiran aún más odio por la forma en que se han puesto al frente de las reprensiones de la herejía, que por el papel asumido en la Inquisición. Una revuelta popular en Verona acaba cruelmente con el primer mártir dominico, San Pedro, llamado precisamente mártir, y la propaganda de la orden difunde su imagen con un cuchillo clavado en el cráneo. Hasta acá el afamado y prestigioso medievalista Jacques Le Goff. ¿Qué decir frente a este texto? Primero, después de la muerte de San Francisco, que ocurrió en el año 1226, la relación entre el movimiento creado por San Francisco y las capas populares fue óptima. No hay ningún registro de desencuentro entre los franciscanos y el pueblo, de manera tal que estamos ante una arbitrariedad, ante una petición de principio. Segunda aclaración. La Inquisición no nace contra el pueblo, sino como respuesta a un clamor popular, porque la distinción entre el hereje y el ortodoxo, aunque parezca mentira, es un clamor popular. Pero vuelvo a repetir aquello que decía recién con palabras de Velo: no es historiador el hombre que no sabe responder desde el pasado. Porque si yo respondo desde el presente, desde este presente crepuscular y sombrío, no puedo entender que para un hombre medieval de recia y bizarra contextura cristocéntrica, lo más importante fuera el control de la herejía y el asegurar la ortodoxia. Pero dado que esto era así en aquellos siglos gloriosos, por eso mismo la Inquisición tenía un fuerte sentido popular. El inquisidor era recibido con alivio en las comarcas o en las aldeas y aún con manifestaciones públicas de solidaridad popular. No hay entonces un pueblo gimiente bajo la Inquisición,
sino que hay un pueblo rugiente al que le pone sosiego el inquisidor, que viene precisamente a establecer el orden frente a los linchamientos colectivos del presunto heresiarca. Tercera aclaración sobre este párrafo de Legoff, y nos vamos acercando al núcleo del párrafo. San Pedro de Verona, al que alude el texto de Legoff, nació allí, en Verona, pero no fue muerto por ninguna rebelión popular en dicha ciudad. Lo matan el día 6 de abril de 1252 en Brianza, cerca de Meda, en un lugar boscoso denominado Farga, cuando viajaba hacia Milán en compañía de otro religioso. Y no muere por ninguna revuelta popular en Verona. Todo lo contrario. Este hombre había sido nombrado inquisidor por el Papa Gregorio IX para luchar contra la herejía cátara y fue asesinado en una emboscada por dos herejes cátaros. Legoff no dice nada de esto, y tampoco dice nada de esto otro. Los dos asesinos se convirtieron, y uno de ellos entró a la orden dominicana y murió santamente. El famoso mentir, mentir, que algo queda, volteriano, se aplica aquí rigurosamente al pie de la letra. Y el pueblo, el invocado pueblo de las páginas de Legoff, Milán acudió en masa a escuchar los sermones de este hombre tan querido, se volcó a las calles para homenajearlo, y tan grande fue la presión popular que apenas 11 meses después de la muerte, el 9 de marzo de 1253, el Papa Inocencio IV lo inscribe en el catálogo de los mártires y de los santos. La devoción popular le construyó un monumento sepulcral. Por eso la cuarta y última aclaración que quiero hacer sobre este texto de Legoff es que no hay una propaganda dominicana del cuchillo asesino, hay una realidad. Este hombre fue acuchillado. Pedro, el inquisidor, fue asesinado y se eligió para eso un puñal y se le clavó precisamente en el centro de su cabeza. Todo esto ustedes lo podrán encontrar en cualquier hagiografía leyendo la vida de este gran santo cuya festividad se celebra el 29 de abril. La Inquisición, entonces, hemos de decirle al señor Legoff, no intervenía para excitar al populacho, sino para defender de las furias irracionales del pueblo a los presuntos herejes hasta que se los juzgara seriamente y se diera una sanción correspondiente o una absolución correspondiente. En caso de agitaciones, el inquisidor se presentaba en el lugar de los hechos, seguido por altos miembros del tribunal, por una cuadrilla de guardias armados, por lo general escogidos por sus rostros patibularios e intranquilizantes, de manera tal que el populacho retrocedía o cedía. Al sospechoso se lo sometía a un largo proceso y no solía terminar en la hoguera, como comúnmente se dice, sino con la rectificación, o con la advertencia, o con la imposición de una penitencia. El que la pasaba mal, también hemos de decirlo, era el que después de la sentencia del tribunal volvía nuevamente a armar alboroto o a predicar la misma herejía. Hubo casos de inquisidores asesinados por judíos. El padre Gastón Juglar murió envenenado, el padre Pedro Arbués fue acuchillado, estaba rezando la Santa Misa, y este hombre fue canonizado en el año 1867. Es decir, tampoco sobre esto se dice absolutamente nada. Dejemos a Legoff. Pongamos un segundo ejemplo de falsedad histórica sobre este tema. El famosísimo caso de Torquemada. El solo nombre de Torquemada, la sola mención de Torquemada, ya produce cierto escalofrío. Nos han condicionado de manera tal que, como el famoso perrito de Pavlov, apenas escuchamos el nombre de Torquemada, pedimos perdón por existir preventivamente. Pues bien, Fray Tomás de Torquemada nació en Valladolid, Castilla la Vieja, en 1420, llegó a ser prior en el convento dominicano de Segovia hacia 1470, y comenzó a llamar la atención fuera de la orden y dentro de la orden precisamente por su santidad.
guardaba con exactitud la disciplina, era reclamado por todo por el don del consejo, era más severo consigo mismo que con los demás, amaba los libros, amaba la soledad, amaba los edificios particularmente hermosos, la arquitectura constituía en él una verdadera propensión artística. Era un hombre que todo lo veía sobrenaturalmente, hasta tal punto que adquirió fama de incorruptible pureza y de gran eficacia en la acción. Le ofrecieron ser arzobispo de Toledo, dijo que no, prefería ser un simple fraile. Le ofrecieron ser arzobispo de Sevilla, dijo que no, que quería ser un simple fraile. En 1479 heredó una fortuna inmensa de Hernán Núñez Arnal, no se la quedó para sí, la donó por entero para la creación de un convento dominicano en homenaje a Santo Tomás de Aquino, y sucedió entonces lo que era previsible. Los malos inquisidores, Morillo y San Martín, de aquí, de Sevilla, exageraron su celo para condenar a ciertos conversos falsos y llegaron reconvenciones de Roma y una amonestación pontificia para el mismísimo rey Fernando para que pusiera coto a este desorden sevillano. Isabel y Fernando, entonces, deciden llamarlo a Fray Tomás de Torquemada precisamente por sus muchos méritos, para poner fin a los desórdenes. Pero los reyes católicos, que por algo se llamaban así, decidieron consultarlo con el Papa Sixto IV. Y el Papa Sixto IV, y habiendo llegado hasta él la fama de Torquemada, no solamente lo ratifica y lo corrobora, sino que lo designa inquisidor general por Castilla y León y consejero real de Isabel y de Fernando. Ahora bien, miren ustedes hasta qué punto ha llegado la falsificación, que una de estas revistillas atalaya que saca la secta Testigos de Jehová presenta a Torquemada diciendo: gustaba regalar su olfato con el dulce aroma de protestantes asados. Hay un pequeño detalle: en aquella época no había protestantes. Sin embargo, los testigos de Jehová, abusando de la ignorancia generalizada, se creen con derecho a fabricarlos anticipadamente al solo efecto de que el señor Torquemada pudiese refocilarse con la chamusquina de algunos herejes. Después de Torquemada, cambiaron muchas cosas para bien en el Tribunal de la Inquisición. Torquemada empezó a actuar a la edad de 63 años, acabó con los abusos de sus predecesores, planeó, ejecutó y llevó a cabo un perfecto sistema de jurisprudencia, mejoró las cárceles, mejoró el trato de los prisioneros, estableció el juicio público para casos especiales, reorganizó el Santo Oficio como tribunal eclesiástico y como tribunal civil. A la cabeza del tribunal puso el famoso Consejo Supremo llamado la Suprema. Había miembros especiales que tenían también funciones especialísimas, y Torquemada, para cumplir con tal tarea, escogió con el mayor cuidado a cada uno de sus colaboradores, evitando que los cargos recayeran en personajes con antecedentes tortuosos. Mandaba visitadores y mandaba inspectores a los tribunales locales, estudiaba los antecedentes de los miembros de cada tribunal personalmente y no admitía denuncias anónimas. Decía Torquemada que se necesitaban 2 testigos prestigiosos, que las denuncias debían ser puestas por escrito y firmadas bajo juramento ante notario, de manera tal que todo, absolutamente todo lo que Torquemada hizo por la Inquisición fue precisamente para compenetrar los ideales católicos de la época con los ideales específicos de esta institución. Murió a los 78 años en el monasterio dominico de Ávila, y cuando se abrió su tumba para el traslado de sus restos, expidieron un olor dulce, un olor grato, y el pueblo comenzó a rezar ante su tumba. Es decir, se dijo en su momento que Torquemada murió en olor de santidad.
para hacerle justicia a su vilipendiado nombre, hemos de decir que el 26 de octubre de 1998, en una audición de Radio Vaticana, hubo una rehabilitación pública de Torquemada. Y se dijo de él en esta ocasión que limitó y mitigó la tortura, que logró que no se empleara como castigo, sino para completar la declaración de alguien culpable. No se podía usar la tortura si no se daban condiciones de seguridad. Un médico debía examinar al acusado, detener la tortura cuando se lo juzgase prudente. Este hombre tan odiado y tan calumniado decretó la abolición del potro. No había confiscaciones de bienes, de manera tal que, insisto, en un programa especial dedicado a Torquemada, Rino Camilleri se encargó de la justiciera acción de rehabilitar y reivindicar la memoria de este gran vilipendiado por los artífices de la leyenda negra antiespañola y anticatólica. Pues bien, voy a poner un último ejemplo, si me dispensan unos minutos más, pero creo que este último ejemplo puede tener alguna importancia. Es el caso de Galileo Galilei. De Galileo todo el mundo cree saber tres cosas: que la Iglesia desaprobó su teoría científica, que la Inquisición lo torturó y lo mató, y que él tuvo tiempo para decir "Eppur si muove", frase que jamás pronunció y que fue inventada por un periodista inglés en 1757 y que fue repetida después por Giuseppe Baretti, otro periodista. Ustedes saben que es la especialidad de la casa para el periodismo el fraude, se lo digo yo que me dedico al periodismo en la Argentina, de manera tal que tampoco es cierto que Galileo Galilei haya pronunciado la famosa frase "Eppur si muove". ¿Cuál es entonces la verdad sobre este señor? Vamos a ver si también en esto podemos ser didácticos. Primero, el día 22 de junio de 1633, en Roma, en el convento dominicano de Santa María sopra Minerva, después de oír la sentencia, Galileo dio las gracias y las muchas gracias a los 10 cardenales que lo habían defendido por la pena tan moderada y tan benigna que le habían aplicado. Y en especial agradeció a los 3 cardenales que habían pedido su exculpación. Cuidado, estos cardenales a los que estamos aludiendo eran hombres de ciencia, de más alta ciencia que Galileo, porque cuando salió el tema del giro de la Tierra, fueron los cardenales quienes lo corrigieron, y con razón, porque Galileo decía que las mareas eran provocadas por la sacudida de las aguas a causa del movimiento de la Tierra. Y los cardenales, los vilipendiados cardenales, decían que el flujo y el reflujo del agua del mar se debe a la atracción de la Luna. Era verdad lo que decían los cardenales, era mentira lo que decía Galileo, y Galileo ridiculizó a los cardenales, y los anticatólicos siguen defendiendo a Galileo, que era un ignorante, y desconociendo la ciencia de los cardenales. Esto es lo primero que hay que decir. No era el primer error científico que cometía Galileo, no era el primer error científico que le corregían los cardenales de la Iglesia. En el año 1618 habían aparecido en el cielo unos cometas. Galileo decía que eran ilusiones ópticas, casi decía que eran platos voladores, y los astrónomos jesuitas del Observatorio Romano decían que eran reales. Galileo se rió de los jesuitas, se burló de los jesuitas. Tenían razón los jesuitas y no tenía razón Galileo. Segunda aclaración que quiero hacer. La Iglesia no se oponía al heliocentrismo y Galileo tampoco supo demostrarlo correctamente. La primera prueba experimental de la rotación terrestre data del año 1748, es decir, más de un siglo después de Galileo. Y para ver esta rotación habrá que esperar hasta el año 1851 con el famoso péndulo de Foucault. Ahora bien, en el año 1633 del proceso Galileo,
Muchos católicos admitían con total naturalidad el heliocentrismo, entre otras razones porque había sido defendido y sostenido por Nicolás Copérnico medio siglo antes que Galileo, y Nicolás Copérnico era un sacerdote católico polaco, canónigo de Cracovia, que había dedicado su obra al Papa Pablo III. El Papa Pablo III leyó la obra, la aprobó, y precisamente en esa obra se sostenía la teoría correcta, de manera tal que también esto es falso y no se dice. A la muerte de Copérnico, el obispo Cromer levantó un monumento sobre su tumba en la catedral lugareña, mientras los protestantes repudiaban a Copérnico por hereje, de acuerdo con un texto luterano que dice así: la gente le presta oídos a un astrólogo improvisado que trata de demostrar en cualquier modo que no gira el cielo sino la tierra. Para ostentar inteligencia basta con inventar algo y darlo por cierto. Este Copérnico, en su locura, quiere demostrar y desmontar principios nuevos y antiguos de la astronomía. El protestante Melanchthon, cuando se enteró de la obra de Copérnico, dijo: no toleraremos semejantes fantasías. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido exactamente al revés? ¿Qué hubiera pasado y qué pasaría si hasta el día de hoy hubieran sido los católicos quienes se hubieran opuesto jerárquicamente a la teoría científica correcta? Kepler, el sostenedor del sistema copernicano, fue expulsado por blasfemo del colegio protestante teológico de Tubinga y tuvo que abandonar Alemania y refugiarse en la localidad de Praga. ¿Quién le dio refugio? La Universidad Católica, la Universidad Pontificia de Bolonia. Hagamos otra aclaración sobre el caso Galileo. Galileo no pasó ni un solo día en la cárcel. Durante el proceso en Roma, se alojó en una residencia de los jardines del Vaticano, con 5 habitaciones y servicio personal. Después de la sentencia fue alojado en la maravillosa Villa Medici, y desde aquí fue trasladado como huésped al palacio del arzobispo de Siena. Finalmente llegó a su elegante villa en Archetri, cuyo significado era precisamente la joya, en alusión al valor monumental arquitectónico que tenía ese lugar donde estaba alojado Galileo. No se le impidió proseguir con su trabajo, publicó otros estudios, murió a los 78 años, en su casa, en su cama, apaciblemente, confortablemente, con la indulgencia plenaria, con la bendición pontificia, sin tener motivos para decir pur si move. Una aclaración más sobre el caso Galileo, y es la siguiente. La Iglesia no utilizó con Galileo ningún argumento ad hominem. Podría haberlo utilizado, porque, por ejemplo, Galileo abandonó a Marina Gamba, su compañera, quitándole los hijos. Galileo metió por la fuerza a sus 2 hijas en un convento, en San Mateo de Archetri, y una de estas 2 niñas enloqueció. Sin embargo, ningún eclesiástico utilizó estos argumentos personales para decir, como este hombre es un poco sinvergüenza, su teoría científica es falsa, sino que fue al análisis de la teoría científica para probar y para dilucidar qué es lo que exactamente Galileo decía y en qué se equivocaba. Pero la Iglesia podría haber utilizado muchos argumentos ad hominem contra Galileo, porque alguien que es un apologista total de Galileo Galilei, el famoso Bertolt Brecht, en su Vida de Galileo, escrita en el año 1938, dice de Galileo, y es un apologista del mismo: el periodo más fecundo de la vida de Galileo comienza por una estafa. Vende a la República de Venecia un telescopio como si fuera de invención propia, cuando en realidad era una copia de otro flamenco.
gustaba vivir de los placeres, dice Bertolt Brecht, y su discípulo, Andrés, le dirá con justicia, dice Brecht, vuestras manos están sucias, y él contesta, más vale sucias que vacías. Sin embargo, vuelvo a repetir, la Iglesia no echó mano de ninguno de estos argumentos ad hominem que hoy tanto se utilizan precisamente en contra de la Iglesia. Pero la Iglesia, entre otras cosas, es maestra de lógica y no ha querido utilizar estos argumentos que pecan contra la logicidad. Finalmente, y ahora sí, debo decir que finalmente, sobre el caso Galileo, aquellos que deseen conocer nuevos y actualizados datos, informes y detalles, aquellos pues yo les sugiero, les recomiendo que vayan a los estudios relativamente recientes que ha hecho Mariano Artigas, profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Navarra, y que no solamente ha hecho hallazgos importantes en la materia, sino que también ha hecho interpretaciones acertadas sobre estos hallazgos. Hasta aquí entonces las mentiras y las verdades sobre el Tribunal de la Santa Inquisición. Digamos entonces, para terminar, aquello que nos dice Ignacio Braulio Anzoátegui, un poeta hispanista argentino, el cual, analizando las razones por las cuales nosotros fuimos capaces de derrotar a los herejes y de derrotar a los herejes invasores del patrio territorio, coloca como primera razón de semejante hazaña la presencia del Tribunal de la Santa Inquisición. Y dice Anzoátegui, obtuvimos la victoria porque nosotros teníamos la pura religión nacida del agua del bautismo y del árbol de la redención, y teníamos para defendernos de las tentaciones del espíritu al Tribunal de la Santa Inquisición. Por eso, dice Anzoátegui, allí el morir matando, que el quinto mandamiento no rige en el supuesto de tener que matar a un hereje molesto, allí la fama ardiente y allí la gloria pura de quemarse en la gloria de la gloria futura, allí la voz que clama por la patria que llega y el cielo embanderado y el alma de rodillas entre el alfa y la omega. Para aquellos que conservemos por la gracia de Dios este cielo embanderado y estas almas nuestras arrodilladas ante Cristo Rey, para todos nosotros entonces que el Tribunal de la Santa Inquisición vuelva, que restituya la justicia, que rehabilite el bien, la verdad y la belleza, y que a nosotros nos haga merecedores de repetir con el Papa León XIII, la primera ley de la historia es no atreverse a mentir, la segunda, no tener miedo de decir la verdad, porque como dice nuestro señor Don Quijote, los historiadores que de mentiras se valen habrían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Muchas gracias. Bueno, son ya las 10 de la noche prácticamente, y abusando de la paciencia del doctor Caporetto, pues voy a abrir un turno que espero que no sea muy largo de preguntas a los asistentes. Bueno, yo, aunque estoy muy reciente al tema de Galileo, a Galileo en realidad el procesamiento, ¿por qué razones? Sí, Galileo es procesado porque en la enunciación de sus hipótesis, en primer lugar, fue más allá de lo hipotético, de lo conjetural. Y en segundo lugar, porque para enunciar esas hipótesis exacerbadas, digámoslo así, echaba mano de textos escriturísticos interpretados de un modo sui generis. De manera tal que la Iglesia consideró cauteloso y prudente que Galileo no mezclara las cuestiones y que supiera discernir y delimitar y discriminar
lo estrictamente científico y lo escriturístico. Pero el problema de Galileo, ante esta razonable petición que le hacía la Iglesia, el problema de Galileo fue su soberbia. Era un hombre que creía saber más que todos los demás y sobre todo que creía saber más que los cardenales y que no tenía ningún respeto por las figuras cardenalicias dedicadas a la ciencia. Respeto que incluso sí tuvieron ciertos enemigos declarados del magisterio de la Iglesia que aún después de estallada la Revolución Francesa, por ejemplo, no quisieron, por lo menos prima facie, atacar específicamente la acción jesuítica en materia científica, manteniendo por lo menos un razonable parate, hasta que después, por cierto, todo se dio de una manera precipitada y escandalosa. Pero quiero decir, ciñéndome a la pregunta que aquí con razón y en buena hora se me formula, a Galileo se le reprochó esta mixtura indebida entre lo escriturístico y lo astronómico y la aplicación de ciertos textos escriturísticos interpretados libremente a esas hipótesis suyas que no pasaban de ser hipótesis y que el hombre exacerbadamente presentaba como algo más que hipótesis. Pero lo que quiero decir y ratifico es que bajo ningún punto de vista se lo enjuicia o se lo condena a Galileo por sostener el heliocentrismo. Digamos que esa es la mentira mayor o la mentira matriz y a la que quise referirme o que quise señalar. Lo demás, por cierto, son detalles y detalles innúmeros e infinitos que surgen de la biografía de Galileo y aún, como les decía, de estos últimos descubrimientos que ha hecho Mariano Artigas, que son muy provechosos, para saber hasta qué punto la Iglesia lo defendió. Dos pontífices lo defendieron, cardenales lo defendieron, sí, muy pocos hombres de ciencia han tenido el privilegio de ser tan defendidos por la Iglesia. Sí, en la Argentina, por ejemplo, los que presuntamente nos dedicamos a la ciencia no somos defendidos por los cardenales. Diríamos que al contrario, piden que nuestras cabezas sean colocadas en la picota. Se los digo por triste experiencia personal. Sí, perdón. Aquí ha comentado usted en su exposición que no se aceptaba la denuncia anónima. Sin embargo, incluso no haya en foro, digamos, speculation, no por hablar así, sino incluso en foro académico se ha hablado de que en España se aceptaba la denuncia de los llamados cristianos viejos contra prácticas de conversos que en realidad se habían convertido para no salir de España, lógicamente. Eso por una parte. Y por otra parte se ha hablado de la tortura como castigo, pero también está muy extendida la cuestión de que la tortura se aplicaba como método interrogatorio, no como castigo. Bueno, en cuanto a la primera parte de su pregunta, la existencia de denuncias por parte de cristianos viejos no quiere decir que tales denuncias fuesen anónimas, porque los cristianos viejos se llaman Pedro, Juan, o Pérez o Santiago, de manera tal que no agrega anonimato a una denuncia el hecho de que la haya realizado un cristiano viejo. De cualquier manera, insisto, la norma era que no se aceptaban denuncias anónimas. Ahora, en esto, como en todo, ingresamos en el reino de la casuística, es decir, de tal o cual caso. A mí me consta que el yerno del suegro, del cuñado, del infante, en un momento determinado fue víctima de un vecino que anónimamente, bueno, claro, yo frente a un caso así, es decir, frente a la casuística, ¿qué se puede hacer? Más que reconocer la fragilidad de la naturaleza humana. Pero la norma que se intentó aplicar era que no existieran denuncias anónimas. En cuanto al uso de la tortura, se pasó por varios momentos hasta que se llegó al momento de San Juan de Capistrano, el cual él mismo cuenta que valiéndose de un ardid pecaminoso, que fue protagonizado por el mismo San Juan de Capistrano y que por ese ardid pecaminoso hizo penitencia durante larguísimos años de su vida, hasta que no se llegó a la resolución final de San Juan de Capistrano, se pasó por varias etapas y por varios periodos en materia de tortura. Y por lo tanto, tampoco me puede extrañar y tampoco me puede asombrar si alguien me dice que haya existido, o que existió 1, 2 o 20 casos de aplicación de tortura indebidamente.
Insisto, la norma era que no se aplicara procesalmente. Ahora, quiero decir algo que tal vez pueda escandalizar, y por eso valdrá la pena explicarlo brevísimamente. Es uno de los temas tabúes de la sociedad que ha roto con los tabúes. La aplicación de la tortura suponía la existencia del verdugo. El verdugo supuestamente era la persona preparada para aplicar la tortura. Es decir que, establecida la conveniencia de aplicar un castigo físico, no se podía dejar librado a cualquier personaje siniestro el uso de ese castigo físico, sino que supuestamente existía una persona protegida por el orden social y preparada para eso. Es decir, que la institución del verdugo, contrariamente a lo que siempre se ha dicho, tenía una cierta nobleza, porque precisamente la institución del verdugo existía para evitar el salvajismo y la brutalidad. Es decir, que en términos ideales, en términos teóricos, se procuraba que el verdugo fuese un hombre templado, precisamente para que su oficio fuera hecho con probidad y no con crueldad. Pero vuelvo a los ejemplos anteriores. Si ustedes ingresan en el terreno de la casuística y me dicen, no, pero vea, a mí me consta que acá en Sevilla, un antepasado mío, era un verdugo y este hombre no dejaba malignidad ni felonía por cometer, y era un verdadero concursante en materia de récords, de todo tipo de actos besánicos, bueno, ¿yo qué puedo decirles? Pero digamos, la norma era que la tortura fuese aplicada por un verdugo, un hombre preparado y caracterizado por su templanza, precisamente para evitar los desbordes. Esa era la norma. Ahora bien, también quiero decirles esto. Habla de la sabiduría de una sociedad el hecho de prever la existencia de un hombre con estas características. Aunque después la naturaleza humana nos ponga ante contrafiguras, que diría Max Scherer, aunque después la naturaleza humana nos exhiba un despliegue de debilidades, pero el hecho de saber que existe un deber ser, un arquetipo, una norma, el hecho de que alguien haya pensado que tiene que haber un hombre templado y temperado para evitar desbordes, ese solo hecho ya habla a las claras de la existencia de un anhelo de virtud que hoy no existe. Si hoy cualquiera puede ser verdugo, todos somos verdugos. Y además vemos refinadamente las torturas por televisión. Y vemos cómo las cometen públicamente sin que nosotros digamos absolutamente nada. Bastará recordar el caso de las torturas aplicadas por los estadounidenses en el último de los pueblos invadidos, por lo menos hasta esta mañana. Es decir, que ha cambiado la sensibilidad. El padre Castellani, un sacerdote argentino muy querido por nosotros, analizando precisamente este cambio de sensibilidad, dice que en las sociedades tradicionales, en las sociedades cristocéntricas, los juicios eran reservadísimos y herméticos, y solo participaban de los juicios las personas especializadas en el arte de juzgar. Mientras que los castigos o las sanciones eran públicos, precisamente para que sirvieran de causalidad de enfrentar a la población. En cambio, dice el padre Castellani, hoy es exactamente al revés. Los juicios son televisados, los juicios son masivos, el tribunal de la plebe y el tribunal de la canalla está permanentemente constituido, y los castigos son tan herméticos, tan secretos, que nadie sabe si verdaderamente se aplican o no. Es decir, una vez demostrado que un señor es un gran delincuente, y una vez que ese gran delincuente va a la prisión, nadie sabe si en la prisión este hombre tiene una celda VIP, o si este hombre en la prisión realmente está cumpliendo con su horario, o si sale fuera de la prisión y hace horas extras para el Estado. Lo que le quiero decir es que ha cambiado la percepción y la sensibilidad nuestra, posiblemente ha cambiado para mal, al menos en algunos aspectos, porque, como les digo, hoy podemos ver cómodamente, confortablemente, por televisión cómo se tortura, y hasta hay géneros cinematográficos dedicados precisamente a este tipo de exaltación morbosa. ¿Hay alguna pregunta más?
Bueno, pues entonces, si les parece, despedimos al doctor Caporetto con un fortísimo aplauso. No, Y nuevamente les agradezco su asistencia a todos. no los torturo más, muchas gracias.